En un país que se enorgullece de ser una superpotencia económica y líder mundial en términos de Producto Interno Bruto, es sorprendente descubrir que millones de sus ciudadanos luchan contra la pobreza y la inseguridad económica. Esta disparidad entre la abundancia generalizada y la persistente pobreza nos lleva a explorar las complejas razones detrás de esta crisis económica en Estados Unidos. Nos complace darte la bienvenida, y te invitamos a que te suscribas, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. En la actualidad, 37.9 millones de estadounidenses viven en la pobreza, lo que representa aproximadamente el 11.6% de la población total del país. Esta cifra es alarmante, especialmente cuando se considera que Estados Unidos es conocido por ser la nación más rica del mundo en términos de Producto Interno Bruto. A pesar de esta riqueza generalizada, la pobreza y la inseguridad económica persisten en la sociedad estadounidense. Esta situación plantea preguntas fundamentales sobre cómo un país con tantos recursos puede enfrentar un problema tan apremiante. La pobreza en Estados Unidos había estado mejorando en la última década, antes de la pandemia de COVID-19. En 2013, la cifra de personas viviendo en la pobreza alcanzó su punto máximo en 48.8 millones, y se redujo a 34 millones en 2019. Sin embargo, la llegada de la pandemia cambió drásticamente esta tendencia, ya que millones de personas perdieron sus empleos, y la estabilidad económica se desmoronó. Familias que antes mantenían un equilibrio económico, ahora se encuentran luchando por encontrar trabajo, y enfrentando dificultades financieras. Uno de los factores claves que contribuyen a la persistencia de la pobreza en Estados Unidos es la desigualdad de ingresos. La brecha entre los ingresos del 10% superior y el 10% inferior es asombrosamente amplia y alarmante, con los ingresos del primer grupo siendo más de 13 veces mayores que los del último. Esto según datos del censo estadounidense. Esta creciente desigualdad dificulta que las personas de ingresos bajos o moderados logren ascender hacia la clase media o alta, ya que los peldaños de la escalera económica se alejan cada vez más. La pandemia de COVID-19 ha hecho invencible aún más esta desigualdad. Mientras algunas grandes corporaciones podían ofrecer bonificaciones y aumentos salariales a sus empleados, muchas pequeñas empresas y trabajadores vulnerables se quedaron sin opciones. Esto llevó a un aumento en el índice Gini, que mide la desigualdad de ingresos en la nación, por primera vez en una década, en un 1.2% en 2021. Los problemas salariales también son una preocupación significativa. Aunque el salario mínimo federal en Estados Unidos es de $7.25 por hora, la investigación del MIT estima que un salario digno para una familia de 4 personas debería ser de $24.16 por hora. Esto significa que, una familia típica necesita trabajar en múltiples empleos a tiempo completo con salario mínimo, para ganar lo suficiente para vivir dignamente. En este sentido, notamos que la situación se agrava aún más para los trabajadores de ciertas razas, ya que la población de bajos ingresos en Estados Unidos, que está al borde de la pobreza, incluye a más de 70 millones de personas de color. Además, la falta de redes de seguridad social adecuadas deja a las personas en riesgo de caer en la pobreza en caso de pérdida de empleo o emergencias financieras. El sistema de beneficios y programas sociales en Estados Unidos también plantea desafíos. A menudo, la asistencia se proporciona de manera que desincentiva la búsqueda de empleo, que podría hacer que las personas pierdan ciertos beneficios. Esto crea un ciclo en el que las personas se sienten atrapadas en la pobreza, debido a la falta de oportunidades para mejorar su situación económica. Además, la medida oficial de la pobreza en Estados Unidos, basada en cálculos de mediados de la década de 1960, ha quedado obsoleta en muchos aspectos. No refleja la realidad de los costos de vida actual, la composición de las familias o los gastos en alimentos y cuidado infantil. A pesar de las críticas, esta medida sigue siendo la base para determinar la elegibilidad para la asistencia y programas de bienestar. Para abordar la pobreza de manera efectiva, es crucial contar con una medida más precisa y actualizada. La medida suplementaria de la pobreza, introducida en 2011, ofrece una visión más completa al considerar los costos de necesidades básicas, transferencias gubernamentales y programas, así como diferencias geográficas y de composición familiar. Sin embargo, algunos expertos argumentan que aún no es perfecta, y que se necesita un enfoque más integral, para que el beneficio le llegue a muchas más familias, y así disminuir este margen incontrolable de pobreza. La dificultad para medir la pobreza con precisión ha llevado a debates sobre si la pobreza en Estados Unidos se exagera o se subestima. Algunos argumentan que la falta de una medición precisa
dificulta la formulación de políticas eficaces para abordar el problema. Pero lo que sí es evidente, es que cada día muchas más familias no pueden seguir sustentando sus hogares, hasta el punto de que tienen que abandonar sus viviendas. La política juega un papel fundamental en la lucha contra la pobreza. Durante la pandemia de COVID-19, la asistencia gubernamental sacó de la pobreza a millones de estadounidenses, lo que demuestra que las políticas y programas pueden tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza. La experiencia exitosa en la reducción de la pobreza, entre los ancianos, a través de programas como la Seguridad Social y Medicare, destaca el potencial de las políticas públicas para abordar la pobreza de manera efectiva. Para combatir la pobreza de manera sostenible, se han propuesto diversas soluciones. Estas incluyen programas sociales específicos, un salario mínimo más alto, acceso garantizado a empleos bien remunerados y la idea de un ingreso básico universal. Estas políticas tienen el potencial de reducir la pobreza y brindar a las personas la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Ahora te detallaremos qué hacían las personas de clase media antes de caer en pobreza. Detalles que les permitía tener una calidad de vida apropiada. Antes de la crisis las personas podían aplicar para la compra de viviendas. La propiedad de vivienda solía ser un objetivo alcanzable para muchas familias de clase media. Sin embargo, debido a los precios de la vivienda en aumento y las dificultades para obtener hipotecas, cada vez menos personas de clase media pueden darse el lujo de comprar una casa. Si tenían hipoteca, han tenido que desalojar porque no logran cumplir con las letras con los bancos. En décadas pasadas, las familias de clase media a menudo tenían más de un automóvil en el hogar. Esto se debía a la comodidad y la necesidad de movilidad de todos los miembros de la familia. Cada miembro que podía conducir tenía su propio automóvil, lo que facilitaba la logística de la vida diaria, como ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o actividades extracurriculares, y realizar tareas cotidianas como compras y transporte general. Sin embargo, en la actualidad, muchas familias de clase media se ven obligadas a reducir el número de automóviles, debido a los crecientes costos asociados con la propiedad de vehículos. Los gastos relacionados con la compra, el mantenimiento, el seguro, el combustible y los impuestos de un automóvil, pueden ser abrumadores para muchas familias. Otro detalle muy importante que vale mencionar, es que antes, las personas de clase media, solían disfrutar de vacaciones regulares en destinos nacionales o internacionales. Sin embargo, debido a la creciente presión financiera, muchas familias han reducido drásticamente sus viajes o los han eliminado por completo, motivando aún más la crisis familiar, hasta el punto de generar una depresión de gran escala. Como si fuese poco, notamos que anteriormente, las familias de clase media, solían disfrutar de comidas en restaurantes de forma frecuente. Sin embargo, la creciente presión económica ha llevado a una reducción en este tipo de gastos, y comer en casa se ha vuelto más común. A su vez, las listas de supermercados anteriores fueron eliminadas, eso si las comparamos con las actuales, ya que los productos han aumentado sin control. En esta misma línea, encontramos que en el pasado, algunos padres de clase media optaban por la educación privada para sus hijos. Hoy en día, muchas familias no pueden pagar las matrículas escolares privadas y deben recurrir a la educación pública, lo que puede limitar las oportunidades educativas. También cabe destacar que muchas familias de clase media a menudo tenían acceso a seguros médicos de calidad, que cubrían una amplia gama de servicios de salud. La creciente falta de seguro médico asequible ha llevado a la renuncia de ciertos tratamientos o chequeos médicos preventivos. Por último mencionaremos que la inversión a largo plazo desapareció. La inversión en planes de ahorro a largo plazo, como la jubilación o la educación universitaria de los hijos, solía ser común en la clase media. Hoy en día, muchas familias luchan por ahorrar dinero significativo debido a los gastos cotidianos y la falta de ingresos disponibles para el ahorro. Concluimos con las siguientes palabras. La persistente pobreza y las dificultades económicas en Estados Unidos son un recordatorio angustioso de la brecha entre el sueño americano y la realidad cotidiana para cada familia. En una nación conocida por su riqueza y abundancia, la pobreza afecta a millones de personas, incluso en la clase media, erosionando su calidad de vida y su esperanza de un futuro mejor. La desigualdad de ingresos, la falta de redes de seguridad social adecuadas y la obsoleta medida de combatir la pobreza son obstáculos que deben superarse. En un país donde la movilidad ascendente solía ser una promesa, muchas personas se sienten atrapadas en un ciclo de inseguridad económica. La solución radica en la política efectiva y en la búsqueda de medidas más precisas para medir y abordar la pobreza,
ya que sus esperanzas se ven cada vez más inciertas. Es esencial que Estados Unidos reconozca este desafío y trabaje incansablemente para garantizar que la prosperidad sea una realidad accesible para todos, y no solo un sueño elusivo para algunos, sino una razón de lucha conjunta para volver a vivir el sueño americano. La lucha contra la pobreza debe ser una prioridad nacional. Los ciudadanos deben forjar un camino hacia un futuro más equitativo y próspero, para todos los estadounidenses. Esperamos que toda la información compartida te ayude a tener un panorama más amplio sobre lo que está viviendo la clase media, y el cómo ésta ve sus aspiraciones a mejoras como un imposible. Ahora te toca a ti responder las siguientes interrogantes. ¿Crees que la situación mejorará en un periodo muy cercano? ¿Has pensado cómo impacta la inteligencia artificial en el área laboral? ¿Afectará el creciente aumento de inmigrantes a los Estados Unidos? Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones sobre la clase media y el gran muro que los divide ante una mejor posición económica. Hasta la próxima.